Hola, buenas chicos. Pues nada, con este vídeo terminaremos el capítulo dedicado a los tipos de relieve que ocurren en las zonas donde hay distintos tipos de roca, lo que se llama el relieve causado por la erosión diferencial. Hemos visto que hay un tipo de relieve que se forma característico en el área silicia, otro en el área caliza y otro en el área arcillosa. Y luego empezamos a ver qué pasa cuando hay distintos tipos de roca en un paisaje. ¿Vale? Hay distintos tipos de roca en ese paisaje y esos tipos de roca pues se van distribuyendo en el terreno de forma distinta. Pueden distribuirse en estratos horizontales, que estrato significa capa, una capa de terreno, una capa del suelo, donde hay un tipo de roca determinado, ¿vale? Entonces, esos distintos tipos de roca en ciertos paisajes pueden distribuirse de forma horizontal, de forma inclinada o de forma plegada. Y hoy lo que vamos a ver es lo que pasa cuando estos distintos tipos de roca están distribuidos de forma plegada. ¿Cómo actúa ahí la erosión? Hemos visto cómo actúa la erosión en zonas donde los estratos son horizontales. Hemos visto también qué ocurre cuando están inclinados y ahora veremos qué ocurre cuando están plegados, ¿vale? Cuando están plegados los materiales tienen esta forma debido como consecuencia al choque de placas y microplacas que ocurrió en una orogénesis del pasado, ¿vale? Y entonces se han plegado los materiales y han acabado poniéndose unos encima de otros, por eso tienen esta manera, ¿vale? Los estratos, aquí tenemos un tipo de roca más oscuro, aquí otro un poquito más claro, ¿vale? Pues hoy veremos qué ocurre cuando los estratos están plegados, ¿vale? Cuando es un relieve plegado. Pues de relieve plegado existen dos tipos, relieve plegado apalachense y relieve plegado jurásico, ¿vale? Vimos que el relieve horizontal, por ejemplo, ¿cuándo son los estratos horizontales? Los estratos de las distintas rocas son horizontales, pues en zonas llanas sobre todo. ¿Cuándo son inclinados? Pues en zonas que zonas que podríamos decir de transición entre cuencas sedimentarias, entre zonas de campiña, hundidas y llanas y cordilleras, ¿vale? Y luego lo que es el relieve plegado tiene lugar especialmente en zonas de montaña, ya, ¿vale? Entonces hemos visto relieve horizontal o aclinal en zonas llanas, relieve en cuesta o monoclinal en zonas inclinadas, en zonas de transición entre cuencas sedimentarias y cordilleras, y ya por fin relieve plegado ya en zonas de montaña, ¿vale? Bueno, esto es complejo, no os lo voy a negar, y bueno, esperemos que según transcurra la explicación, pues lo vayáis viendo cada vez más claro. En primer lugar vamos a ver el relieve apalachense, ¿vale? Y entonces, para entender cómo se forma este tipo de relieve, que aquí tenemos un esquema de cómo se va formando, que se encuentra también en el libro, en la página 32, ¿vale? Pues hay que remontarse a la era del Paleozoico y hay que tener en cuenta que hay distintas fases, ¿vale? ¿Dónde encontramos este tipo de relieve que es el relieve apalachense? Pues en zonas silíceas de macizo antiguo, como la parte occidental de la cordillera Cantábrica, los montes de Toledo o Sierra Morena también, ¿vale? En estas zonas encontramos relieve apalachense. Sería un tipo de paisaje parecido a este, ¿vale? Esos son los montes de Toledo y es un tipo de paisaje en el que vemos como sierras paralelas, más o menos de la misma altitud y que se distribuyen de esta manera, ¿vale? Y que, como he dicho, están distribuidas de manera paralela. ¿Y cómo ocurre esto? Pues lo vamos a ver ahora, cómo se produce todo el proceso. En primer lugar, pues bueno, como sabéis, durante la orogénesis herciniana del Paleozoico, en el macizo espérico, el territorio se plegó y se levantaron cordilleras y se formaron varios estratos plegados de rocas de distinta dureza. O sea, en esa época, en la época de la orogénesis herciniana, es cuando se forman estos estratos plegados, ¿vale? Con el choque de placas y microplacas, cuando estas rocas se distribuyen de esta manera
y van en zigzag, ¿vale? Acaban teniendo esta forma los estratos, ¿vale? Y entonces, en esa época de orogénesis herciniana, se levantaron cordilleras y se formaron varios estratos plegados de rocas de distinta dureza, como he dicho. Durante el Paleozoico y el Mesozoico, esa cordillera fue arrasada por la erosión y convertida al final en zócalo, ¿vale? Que zócalo, como hemos visto, es una llanura elevada. Y ese zócalo, por otra parte, pues fue recubierto de sedimentos blandos, especialmente arcillosos, ¿vale? Vamos a ver aquí ahora mismo el proceso. En primer lugar, en la era del Paleozoico, durante la orogénesis herciniana se forma una cordillera, ¿vale? Chocan dos placas. Entonces, por la presión que sufren, se acaban plegando estos materiales. Antes estaban llanos, ¿vale? Pero como sufren la presión, ¿vale? Chocan las placas y las microplacas, se pliegan todos estos materiales. Más tarde, ¿qué pasa? Pues que esta zona de montes de cordilleras es arrasada por la erosión, ¿vale? Y después de ser arrasada por la erosión, vemos aquí que se acaba rellenando de sedimentos, de materiales como las arcillas. Por ejemplo, las arcillas, las calizas, las margas, ¿vale? Van rellenando el territorio. Que en un principio era un territorio silicio, era un territorio en el que predominaba el granito, pero bueno, es arrasado por la erosión, parte del granito y además encima del granito acaba disponiéndose una capa de sedimentos, ¿vale? Por la acción de la erosión, el viento y el agua los transporta hasta aquí, ¿vale? Y entonces esto es un poco el paisaje que acaba quedando, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué pasa? Pues que se produce la orogénesis alpina, ¿vale? En el Cenozoico. Y entonces hay algunos bloques que vimos que se levantan y otros se hunden en esa estructura que se llama germánica con Horst y Graben, ¿vale? Y se forman los llamados macizos antiguos. Se levantan y cuando se levantan, pues bueno, siguen teniendo esta capa de sedimentos que tenía, de sedimentos blandos, ¿vale? Lo que pasa es que la erosión no tardará finalmente en quitarse de en medio todos estos sedimentos blandos que son fácilmente transportados por el agua y por el viento, ¿vale? Entonces, tenemos de esta manera, ¿vale? Hay unas zonas hundidas, esta zona que tiene más altitud y al final acaba así, cuando todos estos sedimentos que se habían acumulado en el Paleozoico y el Mesozoico, arcillas y otras rocas blandas, se quitan de en medio, al final acaba de esta manera, ¿vale? Que es un relieve de sierras largas, paralelas y de altitud similar en los materiales duros, ¿vale? Separadas por valles abiertos en los estratos blandos, ¿vale? Un ejemplo sería este, en los Montes de Toledo. Se forma esta distribución de zonas de altitud y zonas de menos altitud, ¿vale? De valles y cordilleras, ¿vale? De esta manera. Una foto, cuando os pongan una foto y veáis que hay sierras paralelas y con una altitud parecida, pues es un tipo de relieve que es el que se llama apalachense, que acabamos de ver ahora, ¿vale? ¿Cuál sería el segundo tipo de relieve plegado? Pues el relieve jurásico. Este es un relieve, el relieve apalachense hemos visto que se da en zonas silíceas. El relieve jurásico se trata de un tipo de relieve presente en zonas calizas, ¿vale? Es propio de las zonas calizas de la península ibérica, o sea, el sistema ibérico, la parte oriental de la cordillera cantábrica y también ciertas zonas, no todas, de los Pirineos y de las cordilleras béticas, porque no sé si os acordáis, en los Pirineos y las cordilleras béticas pues había su zona caliza, pero también había su zona silicia de granito, ¿vale? Entonces, el relieve jurásico se da en cordilleras intermedias y alpinas, que comúnmente se les llama cordilleras jóvenes, que son cordilleras, recordamos, que resultan del plegamiento durante la orogénesis alpina, y en buena parte de ellas existen anticlinales y sinclinales. ¿Qué eran eso, anticlinales y sinclinales? Anticlinales son las zonas de mayor altitud en una cordillera, y los sinclinales son los valles, ¿vale? Anticlinal, sinclinal, anticlinal, ¿vale? Los anticlinales son convexos, son las zonas de mayor altitud, son las cumbres, ¿vale? El vértice de lo que podría ser el vértice de lo que podría ser un triángulo, ¿no? Que de forma esquemática podría representar una montaña, y el sinclinal es cóncavo, ¿vale? Es el valle, ¿vale? Anticlinal, sinclinal, anticlinal. Y entonces en este tipo de estructura, que además es de roca caliza, ¿qué va ocurriendo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la caliza es una roca dura como el granito y otras rocas silíceas, pero se erosiona más fácilmente que el granito, ¿vale? Hemos visto en días anteriores que las dos se erosionan por el agua, pero la caliza se erosiona más rápidamente que el granito. No tan rápidamente como la arcilla, que la arcilla es la primera en erosionarse
y en ser transportada por el viento y el agua, pero sí que se erosiona más rápidamente que las rocas silíceas, la caliza. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Pues nada, en los anticlinales, que como hemos visto son las zonas altas de cumbres, pues ya en el Cenozoico, una vez fueron levantadas esas cordilleras durante el Cenozoico, esas cordilleras intermedias y cordilleras alpinas, los anticlinales fueron siendo erosionados por el agua. En ciertas zonas de roca más blanda, donde había una caliza un poquito más blanda, se fueron erosionando y se formaron dos tipos de valles. Unos valles eran perpendiculares a la cumbre, ¿vale? Que se llamaban cluses, que los tenemos aquí, son perpendiculares a la cumbre, ¿vale? La cumbre tiene este sentido, ¿no? La montaña tiene este sentido y entonces como que la corta, ¿no? Entonces es perpendicular, ¿vale? Lo contrario que paralelo, perpendicular. Y luego también se forman valles paralelos a la cumbre, ¿vale? Que se les llama valles anticlinales o combes. Que en este caso sería esto de aquí, ¿vale? Aquí tenemos un valle cluse y aquí un valle anticlinal o combes, ¿vale? Se han ido formando porque en esta zona habrá nacido un río, ¿vale? O por la misma acción de la lluvia o de la nieve. En esta zona seguramente había una roca caliza un poquito más blanda que la roca caliza que había alrededor y entonces se fue erosionando más rápido, ¿vale? Y ahí pasó, tanto en los cluses como en los combes pasó eso, ¿vale? Una vez que la erosión del agua perforó los estratos más duros, los siguientes estratos desaparecieron más rápidamente y los valles se hundieron cada vez más. ¿Qué pasa? A ver, estos valles se hunden cada vez más, ¿vale? Se hacen cada vez más profundos por acción de la erosión, ¿vale? Cada vez más profundo y llegamos a esta fase, a un anticlinal vaciado. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues se ha invertido lo que había anteriormente. Entonces ahora la zona donde estaba el anticlinal, o sea, donde estaba la cumbre, ahora mismo está más hundido que donde estaba el valle, el sinclinal. Se ha invertido el relieve de esta manera, ¿vale? Esta zona ha pasado a estar más baja, se ha reducido tanto por la erosión que ha pasado a estar más baja que esta zona de aquí, que el sinclinal, ¿vale? Una antigua montaña al final ha acabado más hundida que el propio valle. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues los antiguos valles inclinales, que no han sido tan afectados por la erosión, se quedan ahí con sus materiales y al final son más altos que la antigua cumbre, ¿vale? Que el antiguo anticlinal. Y se forma lo que se llama un sinclinal colgado, ¿vale? Y bueno, también ocurre que la erosión continúa y finalmente en esta zona que era la antigua anticlinal que se fue erosionando cada vez más, se fue reduciendo en altitud, se redujo su altitud incluso más que el propio sinclinal, que el propio valle que tenía antes al lado y que antes estaba más hundido que él, y finalmente acaba llegando a este estrato, ¿vale? Donde hay un anticlinal otra vez y vuelve a haber una zona un poco elevada, ¿vale? Que se llama anticlinal exhumado. Exhumado porque una exhumación es cuando desentierras algo, ¿vale? Pues se trata de un anticlinal que estaba antes bajo tierra, ¿vale? Bajo la superficie de la tierra, pero como la erosión ha sido tan bestial que al final este estrato que había por encima de este otro ha acabado reduciéndose totalmente y ha acabado exhumando, desenterrando el anticlinal que estaba debajo de la tierra, ¿vale? Esto es un poco cómo se ha formado el relieve jurásico. Esto sería un ejemplo de cluse. No sé si lo veis bien. Esto es un valle perpendicular a la cumbre, ¿vale? Aquí tenemos la cumbre, ¿vale? Lo que es la cresta, ¿no? De la cordillera y aquí está el cluse, ¿vale? Es como un corte perpendicular, ¿vale? Un valle perpendicular. Entonces el cluse es una foto de los Pirineos. Esto sería un combes, ¿vale? Un valle paralelo a la cresta, a la zona de las cumbres. En este caso ha sido perpendicular porque lo corta y aquí es paralelo, ¿vale? Está en el mismo sentido que va la cresta, que va la cordillera, pues en el mismo sentido hay este valle, ¿vale? Entonces en los Alpes. Y luego está este que es el sinclinal colgado, ¿vale? Ese, como os comentaba, ese antiguo sinclinal, ese antiguo valle que estaba más hundido que las dos cumbres que tenía a los lados, ¿vale? Este sinclinal, pues al principio, hace
cientos de miles de años, millones de años, tendría aquí dos montañas flanqueándolo, ¿vale? Una montaña aquí y otra montaña aquí, ¿vale? Mucho más altas que esta zona, que esta zona era un valle, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con estas dos montañas que había a los lados? Pues se fueron reduciendo cada vez más porque sus materiales eran más blandos, tenían una roca caliza, por ejemplo, la Marga sería un ejemplo, ¿no?, de roca caliza blanda. Tendría una roca caliza más blanda que la roca caliza del propio sinclinal, se fueron reduciendo cada vez más y al final acabó esto que había sido un valle, acabó siendo más alto, acabó teniendo más altitud que las antiguas cordilleras que al final han quedado reducidas a esto, ¿vale? A este nivel. Se ha formado este sinclinal colgado, que es uno que se encuentra en Ordejón, que es una localidad de Burgos, y bueno, está al lado de la cordillera Cantábrica, ¿vale? Y bueno, habríamos acabado de esta manera de explicar el relieve plegado apalachense y el relieve plegado jurásico. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente ya lo hacéis vosotros. El siguiente punto del libro es el punto 6 y habla de las unidades morfoestructurales del relieve peninsular. ¿Qué os voy a pedir que hagáis? Pues una tabla que os va a servir de guía, ¿vale? En la que vais a incluir las características más destacadas de las principales unidades de relieve. ¿De qué unidades de relieve quiero yo que habléis de sus principales características y que las describáis en una tabla de manera sintética? Pues de 15 de ellas, ¿vale? ¿Cuáles son? El antiguo zócalo paleozoico, el sistema central, los montes de Toledo, la cuenca de la submeseta norte, la cuenca de la submeseta sur, el macizo galaico, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico, Sierra Morena, depresión del Ebro, depresión del Guadalquivir, Pirineos, montes vascos, cordillera costero-catalana y cordilleras béticas, ¿vale? La información para hacer esta tabla, para hablar de las características de cada una de estas unidades de relieve, la tenéis en el libro, ¿vale? No hace falta que busquéis en otros sitios, está en el libro. Si hay alguna duda o falta algún dato, pues me podéis preguntar siempre, lo podéis buscar por internet, pero la información básicamente la vais a encontrar en el libro, ¿vale? Y os voy a poner ahora mismo un ejemplo de esta tabla, que tiene que estar hecha para el 19-20 de octubre. Aquí tenemos el sistema central, ¿vale? Y hay 7 categorías, ¿vale? 7 características de las que tenemos que hablar sobre el sistema central, sobre esta unidad de relieve. Primero, el nombre de la unidad de relieve, en este caso el sistema central. Segundo, ¿qué tipo de unidad de relieve es? Pues en este caso es una cordillera, ¿vale? ¿Y qué tipos de cordillera hay en la península ibérica? Pues nos vamos al libro, a la página 23, nos vamos a alguno de mis vídeos de YouTube también, puede ser, y aquí vemos que hay macizos antiguos, cordilleras intermedias y cordilleras alpinas. En el caso del sistema central se encuentra en el área silicia, o sea, en ese área que ya en el Paleozoico estaba por encima del agua, que ya era continente y estaba formado por rocas silíceas y sobre todo por granito. Entonces es un macizo antiguo, ¿vale? Situación geográfica, ¿dónde se encuentra? Pues siempre tenéis que hacer referencia a la meseta. La meseta es un poco la unidad de relieve que articula el resto de unidades de relieve de la península ibérica. Entonces nos tenemos que referir siempre a la meseta. A ver, respecto a la meseta, el sistema central está dentro, fuera, en los bordes de la meseta, pues en este caso está dentro, ¿vale? Se trata de una cordillera interior de la meseta, entre la submeseta norte y la submeseta sur, ¿vale? Eso sería su situación geográfica. ¿Qué tipo de roquedo tiene? Pues nos tenemos que referir al tipo de roquedo y también a su antigüedad. Mayoritariamente paleozoico silíceo. Ponemos entre paréntesis, especialmente granito, ¿vale? Si fuera el sistema ibérico, pues diríamos mayoritariamente mesozoico calizo, ¿vale? Luego tenemos que hablar del origen, que eso es la parte gorda, ya, de todo, de lo que es esta tabla, ¿vale? De lo que son las características de las que tenéis que hablar de cada unidad de relieve. En este caso, bueno, nos tenemos que remontar siempre al Paleozoico, tenemos que hablar de lo que pasa, de qué pasó con esa unidad de relieve, qué origen tiene en el Paleozoico, en el Mesozoico o en el Cenozoico. Normalmente, el tipo de roca que tiene cada unidad de relieve tiene su origen o bien en el Paleozoico o bien en el Mesozoico, ¿vale? O bueno, puede ser, en el caso de que sea arcilloso, puede ser que tenga origen en el Cenozoico, ¿vale? Pero en este caso, en una cordillera siempre va a tener origen la roca, por lo menos,
en el Paleozoico o en el Mesozoico. Otra cosa es la cordillera en sí, que sí, como sabemos, como os he dicho muchas veces en clase, el 99% de las unidades de relieve que hay en la península ibérica se formaron durante la orogénesis alpina durante el Cenozoico. Otra cosa son las rocas, que claro, las rocas son más antiguas, como os he comentado también muchas veces. En este caso, el sistema central, sus materiales, sus rocas, formaron parte del antiguo macizo espérico, levantado durante la orogénesis herciniana del Paleozoico. Durante el Paleozoico y el Mesozoico, el macizo espérico fue arrasado por la erosión y transformado en zócalo. En el Cenozoico, con la orogénesis alpina, se levantaron bloques del zócalo, entre ellos el sistema central. ¿Vale? Así habríamos hablado un poco del origen, de cómo se forma. ¿Qué características tiene el paisaje? Pues, ¿cómo es un paisaje silicio? Y lo hemos ido viendo en estos vídeos en los que he hablado de los tipos de relieve. Lo que es un paisaje de área silícea, en el que predomina el granito, pues normalmente las cumbres son redondeadas y aplanadas, ¿vale? En el caso de una cordillera. ¿Y qué tipos de relieve abundan? Pues los berrocales, como hemos visto, ese conjunto, ese agrupamiento, ¿no?, de bolones de granito, los galayos, ¿vale?, en las cumbres, los canchales y otras formaciones de granito. Y luego tendríamos que hablar de las zonas más importantes de esa unidad de relieve. En este caso es una cordillera, ¿no? Entonces tenemos que hablar de las sierras, ¿vale? Las sierras más importantes, pues mencionamos algunas. La sierra de Somosierra, la de Guadarrama, la de Gredos, la Peña de Francia y la Sierra de Gata también, ¿vale? Si fuera una cuenca sedimentaria, pues tendríamos que hablar de ciertas comarcas, ¿vale? No tendríamos que hablar de sierras, sino de ciertas comarcas de esa cuenca sedimentaria, ¿vale? Pero en este caso, como es una cordillera, hablamos de sierras, ¿vale? Pues nada, esto sería una actividad que tendría que estar hecha para el 19-20 de octubre, dependiendo de quiénes venís el 19 de octubre lunes a clase y quiénes venís el 20 de octubre martes a clase. Así que nada, bueno, espero que esté todo claro y si no, pues siempre me podéis preguntar dudas en el correo o en clase. Así que nada, un abrazo, chicos.